Bueno, muy buenas noches a todos los que se conectan a esta hora al Festival Serendipia, organizado por la editorial Calista. De antemano les quiero dar las gracias a ellos por haber aceptado esta convocatoria que nosotros les hicimos para ser parte del festival. Mi nombre es Daniel Penagos, soy el director de la Sociedad Tolkien Colombia Orodruin y pues la idea del resto de este rato que tenemos es compartir los acercamientos que puede haber a la obra de J.R.R. Tolkien para entender su obra y hacerla de la mejor manera posible. Porque pues hay veces que siempre nos surge en redes sociales la pregunta de la gente que entra al tema de Tolkien y dice, hey, venga, yo quiero empezar a leer Tolkien, ¿por dónde empiezo? Entonces creería yo pues que esta es como la respuesta definitiva, de alguna manera, a lo que es empezar a leer a Tolkien. En parte es un orden personal, que es pues como yo he a lo largo de todos estos años decidido que es la mejor manera y viendo pues también cómo es el asunto de la persona que quiere lograr cuando lea Tolkien, si es solamente un conocimiento básico o quiere pues tener más, más conocimiento, algo más profundo de la obra, entonces es pues como el asunto. Al final voy a hablar un poquito pues de lo que nosotros somos como grupo, para que también quede ahí la invitación abierta a todos. Y bueno, de nuevo pues bienvenidos a los que nos siguen en este momento. No siendo más. Antes de empezar, quiero mostrarles este apartado de uno de los ensayos más importantes que tiene de Tolkien, que se llama Sobre los cuentos de hadas. Es un discurso que él dio alguna vez y en este pasaje particularmente va a hablar sobre lo que es pues, el mundo de las hadas. Y va a empezar diciendo, ancho, alto y profundo es el reino de los cuentos de hadas y lleno todo él de cosas diversas. Hay allí toda suerte de bestias y pájaros, mares sin riberas e incontables estrellas, belleza que embeleza y un peligro siempre presente. La alegría, lo mismo que la tristeza, son afiladas como espadas. Tal vez un hombre pueda sentirse dichoso de haber vagado por ese reino, pero su misma plenitud y condición arcana atan la lengua del viajero que desee describirlo. Y mientras está en él, le resulta peligroso hacer demasiadas preguntas. No vaya a ser que las puertas se cierren y desaparezcan las llaves. Como les digo, es un fragmento del ensayo de que Tolkien hace sobre los cuentos de hadas, que es en realidad una defensa a todo lo que es el género de la literatura fantasiosa. Bueno, pero antes yo siempre digo que para hablar de un autor o de la obra de un autor, la mejor parte es tener como un contexto histórico y es hablar quién fue J.R.R. Tolkien. Tolkien es pues, conocido mundialmente por haber escrito El Señor de los Anillos y El Hobbit, pero aparte de eso fue un filólogo, lingüista inglés. Toda su vida trabajó en la Universidad de Oxford pues, como profesor haciendo investigación académica sobre la parte que a él más le interesaba, que era el inglés medio y las lenguas anglosajonas anteriores a lo que fue pues, el inglés moderno que conocemos hoy día. Dentro de sus obras ya él llega a ser considerado como el padre de la épica moderna, de la fantasía épica moderna, porque es justamente El Señor de los Anillos un punto de inflexión en la novela, como se venía concibiendo antes de Tolkien. Y después de él, muchos de los autores que han venido han seguido las mismas líneas de Tolkien, partiendo del mismo hecho, pues por ejemplo, de Lewis, que fue amigo personal de él, que también intentó darle un toque diferente a Narnia después de que tuviera muchas de las conversaciones con Tolkien durante toda su amistad, durante gran parte de su vida. Lo curioso de la obra de Tolkien es que él en lo que escribe siempre va a defender el ecologismo, el pacifismo y el conservar las tradiciones. Tolkien fue veterano de la Primera Guerra Mundial, su hijo fue veterano de la Segunda Guerra Mundial y le tocó vivir pues ese periodo atroz de la historia humana, donde él pues vio que mucho de lo que él conocía como el mundo cambió. Y fuera de eso también hubo una retecnificación en lo que fue Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial y ve cómo el verde de los campos donde él creció empieza a desaparecer para ver más gris de las ciudades y ver más industrias. Entonces la obra de Tolkien se centra sobre todo en la parte ecologista para conservar el asunto de lo que es bonito y lo que es verde, de lo que es natural. Entonces hay que entender también el asunto de que la motivación de la obra de Tolkien como legendario, ¿no? O sea, es decir, lo que es todo Tierra Media, es simple y llanamente intentarle dar una mitología propia a Inglaterra, porque
como ya les dije, Tolkien era filólogo y se dio cuenta que Inglaterra, siendo pues un imperio tan importante y tan poderoso en el siglo XX, no tenía una mitología propia. Las cosas que se tenían como inglesas en realidad no eran inglesas, o sea, tenía una tradición anglosajona muy importante, pero toda venida del norte de Europa. E inclusive, por ejemplo, Arturo es una invención francesa, que llegó muy tempranamente a Inglaterra, pero no es propiamente inglés. Entonces, el fondo, la motivación de la obra de Tolkien es en realidad invertir el declive y devolverla a Inglaterra desde el punto de vista pues mitológico como un pueblo importante, algo parecido a un corpus de leyenda que debió de haber tenido en la antigüedad, asumiendo de que esto sea verdad. Él lo hace y lo va a lograr entonces devolviéndole las obras que todos conocemos a nivel mundial, pero que son básicamente pues como un corpus mitológico para su país. Ese es el aspecto que hay que considerar de primero de la obra de Tolkien. O sea, no es cualquier libro, es un corpus mitológico, es la identidad de una nación devuelto por una sola persona, porque pues normalmente estas cosas no se construyen una sola persona. La mitología es una tradición oral que se va a construir desde justamente eso, la oralidad y la comunión entre muchas personas que van a ir habitando un espacio durante mucho tiempo. Pero eso es desde el punto de vista, pues, como personal. Pero esta analogía que traigo acá del corpus del legendarium, es propia del profesor Tom Shippey. Shippey ha dedicado su vida a estudiar la obra de Tolkien. Y él dice que el mejor símil para entender a la obra de Tolkien es un árbol, donde las raíces de ese árbol van a ser todas las obras que Tolkien leyó, que estudió durante toda su vida. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el Beowulf, sobre el cual vamos a hablar más adelante, el Kalevala, las Edas, tanto la menor como pues, la más llamada menor, en realidad es la Edda prosaica, la Edda poética, que son todos estos corpus mitológicos de la Europa del Norte, y van a ser las raíces, es decir, lo que va a sostener el árbol. El tronco de ese árbol es el Silmarillion, que es el corpus grande mitológico del mundo de Tolkien, donde narra inclusive pues, el origen del mundo y de dónde vienen todos nuestros seres que conocemos, elfos, hombres, enanos, hobbits, y va a reposar ahí. Y donde entonces, por ejemplo, lo que es el Hobbit y el Señor de los Anillos, como lo conocemos pues hoy día, son ramas de todo ese árbol, son ramas que tienen también otros acompañantes, pero que en este caso pues son las ramas principales. Diría uno que después del Silmarillion, todas las demás obras de Tolkien estarían en esta zona de las ramas, porque son en verdad pues desde donde Tolkien ramificó o desde donde Tolkien pues exploró todo lo que había hecho con su vida. Bueno, ya esta introducción, ahora sí yo creo que es pues como lo que nos atañe al asunto, y ahora pues sí es como para que no quedemos como el asunto del meme de que tengamos por ahí problemas diferentes con gente que no deseamos en nuestros asuntos internos. Esta es básicamente la obra de Tolkien. Me perdonan que no la pueda ampliar en este momento, pero pues, lo único que voy a decir es que la obra de Tolkien es muy vasta, como se ve en el mismo mapa, y no es solamente pues Tierra Media, es lo que les estoy diciendo desde hace rato. La obra de Tolkien va mucho más allá. La obra de Tolkien básicamente la podemos dividir en tres partes, lo que es todo Tierra Media, que ya lo vamos pues a explorar en más detalle, las obras académicas, porque como ya les dije, Tolkien fue profesor en Oxford y tuvo notables asuntos académicos durante toda su vida. Va a ser ensayos increíbles y discursos maravillosos, y otras obras que hay veces atinan a decir que son como obras menores, pero pues no es cierto, no son obras menores, porque decir obras menores es que son desde un punto de vista muy personal, que se creen que son obras de menos valor, menos desarrolladas, y no lo son. O sea, es decir, son obras diferentes a Tierra Media, pero también pues son de la misma pluma de Tolkien. Entonces, basado en esto, vamos a empezar. Y la idea entonces de hoy es que esto lo veamos más como si fuera un ciclo de vida académico, en el sentido de que la idea es mostrarles cómo vamos a llegar desde lo más básico para que usted se sienta bien y decir, pues yo conozco la obra de Tolkien, hasta el nivel más avanzado, lo más pro del mundo, para que usted logre, o sea, y si quiere, pues en ese nivel, entienda todas las motivaciones y todo lo que es la obra de Tolkien.
Entonces voy a ir, como ya les dije, desde lo más básico. Entonces voy a empezar con algo que he denominado pues como el ciclo del libro rojo. Vamos a pasar por lo que es el Silmarillion. Después vamos a ir a lo que son los relatos, que ya les dije pues que como que ahora los presenté como otras obras. Historia de la Tierra Media, El Señor de los Anillos y El Hobbit. La parte académica de Tolkien y también hablar pues un poco sobre la bibliografía que hay de la vida del profesor. Como les dije, la idea pues es ir desde acá, desde la izquierda, perdón, desde la derecha, desde lo más básico, lo más elemental, para que usted diga, conozco la obra de Tolkien, la he leído, hasta acá, hasta la parte de la vida, donde ya pues es un nivel de conocimiento de la obra y también de la vida, claro está, del profesor mucho más profundo, y que tiene muchos tintes y muchas cosas. Partamos entonces desde lo que les había contado, el ciclo del libro rojo de la frontera oeste, y va a empezar pues con El Hobbit, publicado en 1937. Y es acá donde puede ser pues el hincapié principal, y es que la mejor puerta para entrar a Tolkien siempre va a ser leer su primera obra publicada en este aspecto, que es El Hobbit, publicado en 1937, originalmente por su editorial en Inglaterra. Él jamás pensó pues que lo iba a publicar. De hecho fue porque una secretaria de él vio el manuscrito, porque lo había pues estado organizando, porque era una historia que le contaba a sus hijos, y la secretaria pues lo compartió con un editor, y fue donde finalmente el editor decidió publicarlo. Lo publica y fue pues un rotundo éxito. Inmediatamente encarga una continuación del Hobbit. La continuación del Hobbit va a ser El Señor de los Anillos, publicado entre 1954 y 1955. ¿Qué sucede? El Señor de los Anillos pues no va a hacer mucha presentación, porque yo creo que sabemos de qué va El Señor de los Anillos. Lo que voy a decir es que El Señor de los Anillos no es una trilogía como la conocemos hoy en día. Tolkien publicó El Señor de los Anillos como escribió El Señor de los Anillos como si fuera un libro grande, gordo, pesado y tedioso, porque los fanáticos que habían leído, o sus lectores que habían leído El Hobbit en el 37 ya habían crecido. Fue el editor el que en realidad decidió dividir, el Señor de los Anillos en lo que conocemos hoy día. Entonces, por ejemplo, El Señor de los Anillos, como lo conocemos como La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, fue una decisión completamente editorial, con la que Tolkien estuvo de acuerdo, pero no se lo imaginó pues de esa manera. Estoy acá leyendo los comentarios, perdón, ya. Sigamos. También, dentro del Señor de los Anillos, Tolkien va a exponer algo que se llaman los apéndices, que son historias cortas que sirven para entender lo que está un poco antes o inclusive lo que sucedió después de lo narrado en El Señor de los Anillos. Entonces es donde él va a dar pues como todo lo que son la genealogía, los acontecimientos en esta parte, lo que fue el reinado de Aragorn, y logra pues uno entender como más lo que fue todo esto al final de los elfos, cuando los elfos se van del mundo, ¿qué queda? Eso es el asunto con El Señor de los Anillos, que también tiene ese plus. Cuando usted ya lee los apéndices va a entender muchas de las cosas que inclusive pues las películas no exploran, pero que ahí está. Las aventuras de Tom Bombadil va a ser una exploración, es en realidad un poemario de ese personaje misterioso que está dentro del Señor de los Anillos. Tom Bombadil, como les dije, es un personaje misterioso inventado por Tolkien para otras circunstancias, pero que decidió incluir en El Señor de los Anillos, y que va a servir luego dentro de este poemario, que va a vivir, pues como su nombre lo indica, aventuras muy propias de alguien tan variopinto como es Tom Bombadil. Es un poemario, está compuesto de 10, 12 poemas, y hay pues ediciones bastante interesantes para el que lo quiera tener ahí de referente. Finalmente, en este primer ciclo, la última canción de Bilbo es un poema corto, publicado pues originalmente en 1974, que la idea era solamente estar como el asunto de darle como pues como empatar el asunto de Bilbo cuando se despide de la Tierra Media. La edición en cuestión que se le presenta a Tolkien es ilustrada por Paulina Bain, conocida en el bajo mundo por haber sido la ilustradora de las Crónicas de Narnia. A Tolkien le alcanzaban a regalar una edición
del mapa, perdón, del poema, y lastimosamente, pues cuando ya estaba listo para ser publicado, Tolkien muere. Pero pues no lo logró ver publicado en vida él, pero ya estaba pues listo. Es como el ciclo pues para cerrar el asunto del Señor de los Anillos, de la historia de los hobbits, y va a servir también como para ver qué era lo que en realidad pensaba Bilbo, qué era lo que en realidad creía Bilbo sobre todo lo que había pasado. Bueno, aquí estoy viendo que está diciendo que por qué la tradición, por costos. En la época tenía minimizar riesgos de venta, por eso los libros antiguos suelen ser más gruesos que los de hoy. Bueno, no, la cosa es que en realidad, por la época en que se publicó El Señor de los Anillos, era después de la Segunda Guerra Mundial, el papel era muy escaso y claramente era algo de costos. Entonces el editor le dijo como, mire, pues yo no tengo papel suficiente y si lo tengo va a ser muy caro de publicar un libro de 1000 páginas y esas 1000 páginas es muy probable que no la vayamos a vender. Entonces él dijo, yo le propongo partir eso, el libro en 3 partes, y no fue solamente partir el libro en 3 partes, sino que también hubo un acuerdo dentro de las ganancias del libro. Fue como de, si vendemos la primera parte del libro, yo le doy tantas ganancias, si se reimprime, le doy más ganancias. O sea, fue también pues como ese juego, pero en realidad lo primero, la primera decisión para haber dividido el libro en 3 partes fue el costo del papel en la posguerra. Va a decir Majo, puro marketing, y seguridad de venta. Sí, también es cierto por lo que estoy acabando de decir. Bueno, llegamos ya al segundo ciclo, que lo denominé como el ciclo del Silmarillion. El ciclo del Silmarillion comienza claramente pues con esta obra que es editada póstumamente por el hijo de Tolkien, por Christopher, y él se va a sentar a hacer una compilación de todo lo que son las historias de los primeros días que había escrito su padre. Al morir, Christopher toma pues como la batuta de lo que había dejado su padre engavetado, y esta es la primera obra que nos va a sacar. En este punto, hasta acá, usted podría tranquilamente pues dejar el asunto de leer a Tierra Media, y si usted logra entender el Silmarillion, se puede dar pues como por alguien que ya conoce lo suficiente de la Tierra Media y puede ir a leer otras cosas. Si usted no logra conectar con el Silmarillion, lo que yo le recomiendo es que se devuelva a lo que hay antes, es decir, retome quizás el Hobbit o el Señor de los Anillos para entender un poco más y de pronto enganchar, porque lo que sí tiene el Silmarillion es que es complicado y no, los personajes que conocemos no están no aparecen en realidad en el Silmarillion. Entonces hobbits no hay, los elfos que conocemos tampoco, y sí es cierto, hay partes donde es un largo recorrido por nombres y los que acontecen y son hechos muy casuales, pero aún así pues es entender cómo se origina el mundo y cómo lo concibió Tolkien en ese aspecto. Si quiere seguir para llegar pues como a completar este segundo nivel, recomiendo los cuentos inconclusos de Númenor, Tierra Media. Ya todas estas partes que estamos hablando acá son obras posteriores a la muerte de Tolkien y son editadas por su hijo Cristo. Tolkien tenía algo y era que revisaba mucho sus escritos, entonces puede tener 3 versiones, 4 versiones de sus escritos, los cuales hay unos que son inconclusos, claramente, pero por ser inconclusos no dejan de ser interesantes y muestran las partes que Tolkien quería pues como expresar y explorar de muchos de sus personajes. Ese es el siguiente paso, sobre todo porque uno va a ver que había pequeños cambios o que iba a llevar las cosas como por otro lado, pero que no logra pues llevar porque pues desechó la idea o porque inclusive no le alcanzó el tiempo. Después de esto podríamos explorar lo que son pues como las 3 grandes historias de los primeros, de la primera edad, como lo ha atinado a llamar la editorial en los últimos años, que son los hijos de Húrin, Beren y Lúthien y la caída de Gondolin. Los 3 van a explorar quizás los arquetipos más comunes en la literatura, que son el drama, el amor, la tragedia y la épica. Los hijos de Húrin es editado en el 2007, es como hacer un compendio, hacer una versión completa de lo que son los hijos de Húrin, tomando todas las versiones que había de la historia, como ya les dije. Entonces se toma la que está en el Silmarillion, la que está en los cuentos inconclusos y la que está en Historia de la Tierra Media, que ahora vamos a ir a lo que es el campo pues, de Historia de la Tierra Media. Christopher va a hacer una versión definitiva de los hijos de Húrin, donde va a explorar pues como esta historia de los 2 hermanos humanos que van a vivir pues la parte trágica del asunto. Luego Christopher va a volver a lo que es el
el amor con Beren y Lúthien, que es la historia más íntima, más personal, porque Tolkien mismo lo dice, Beren y Lúthien es mi esposa y yo, iba a hacer no algo similar a los hijos de Húrin, sino que en realidad va a ser es como un compendio de las versiones tal cual estaban ya publicadas y las va a compilar en ese mismo libro, haciendo un ensayo de lo que es en realidad la historia y de por qué es importante. Y con la caída de Gondolin, publicada hace ya 2 años, fue el último libro que publicó Christopher, pero es el primer relato que Tolkien imaginó. El relato puede datar más o menos de 1917, la primera versión, y es donde empieza todo lo que es Tierra Media y donde empieza este imaginario. Aquí es donde está la épica, aquí es donde está la parte que uno quiere ver, aquí es donde está la sangre, aquí es donde está las batallas chéveres. Entonces, es también como muy similar a los hijos, a Beren y Lúthien, donde se supone pues como todas las versiones que hay del asunto de la historia narradas y contadas en otros espacios. Quisiéramos que hubiera sido más similar a los hijos de Húrin, pero pues Christopher no lo quiso de esa manera. Son tediosos, sí, pero igual sirven mucho para justamente eso, para entender cómo Tolkien imaginó todo el asunto. Leer los hijos de Húrin y la caída de Gondolin por estos tiempos, sí, sobre todo la caída de Gondolin, porque pues ayudaría mucho a levantar el espíritu que a veces se cae tanto en este aspecto. Bueno, dice Karen que después volvió a Silmarillion, después ya ha leído El Señor de los Anillos y El Hobbit, que le gustó, sí, es que de verdad pues es como recomendado porque así uno entiende más como de qué va todo este asunto. Ah, qué bien, David dice que lo que le motivó fue a leer el Silmarillion, a leer sus otras obras. Bueno, es un caso atípico, porque la verdad pues he tenido gente que empieza por el Silmarillion, pues conocido gente, perdón, que empieza por el Silmarillion y se aburren pues porque vieron las películas del Señor de los Anillos y pensaron que iban a encontrar lo mismo, pero interesante ese dato. Ahora vamos al ciclo 3. El asunto pues entonces acá es que ya en este punto es más como lo que se atinó pues a llamar como las otras obras, los relatos. Los relatos tienen algo particular y es que van muy diversos y por temas también muy amplios y van a lo largo de pues, toda la vida del profesor. Está primero Hoja de Nigel, que es el relato de un pintor que es pues un día empieza a pintar una hoja y en realidad pues ve tanta perfección en el asunto que en realidad termina pintando un árbol pero no alcanza la vida. Podría también considerarse pues como una dinámica de lo que es la vida del profe. Hay otros dicen que quizás no tanto, pero pues yo sí soy de esa escuela. Egidio el Granjero de Ham también tiene pues como, si vienes en otro mundo, otro personaje, también tiene muchos de los temas y de los motivos explorados en el Hobbit. Un personaje que vive en su pequeño país y tiene el dragón, tiene el rey, tiene la espada, o sea, tiene todos estos asuntos que tanto han llamado la atención. El héroe de Wotan Mayor es quizás pues como el que sí considera, y el mismo Tolkien lo dice, un poco autobiográfico, porque pues él se busca como la manera de buscar un heredero y a veces no lo encuentra pues como de entrada, pero finalmente pues, va a ser su hijo, como ya les dije, y este es con el que más se va a identificar él. Bueno, es que los relatos no les quiero adelantar mucho a la trama para que lo revisen, solamente pues como hacer comentarios al respecto sobre el asunto. El error de Wotan Mayor también va a explorar el tema de que son el paso entre el mundo normal, pues el mundo real, por llamarlo de alguna manera, versus el mundo de los elfos, o el mundo pues de las hadas. Va a jugar con ese motivo también que se ha explorado mucho en la literatura de cuando habitan los dos mundos. Esos tres que les mostré arriba, Hoja de Nigel, El error de Wotan Mayor y Egidio el Granjero de Ham, son públicos, son los que están ahí, pues que Tolkien escribió pensando en publicar. Los que les voy a mostrar abajo no son o no los imagino para irlos a publicar. Son las cartas de Papá Noel, que en realidad pues no es un libro, es un compendio, porque Tolkien desde 1920 hasta más o menos 1946, no estoy mal, todas las navidades les enviaba una carta de Navidad a sus hijos. Y en esas cartas, él inclusive va a desarrollar pues como una mitología interna de lo que es el Polo Norte. Lo van a editar y si uno lee el libro, pues va a encontrar también muchas de las cosas propias de la
de lo que ya se conoce pues como el corpus principal de lo que es Tierra Media y de las otras cosas que él estaba como explorando, que no logró pues como cuajar. Es interesante pues traerlo a colación en este espacio, si bien no fue pues como concebido de parte de él como una publicación pues oficial. El señor Bliss es un cuento escrito y dibujado por él mismo para sus hijos. Es un poco más variopinto, tiene un tono más infantil, pero también tiene elementos muy propios de él. El asunto pues de que no le gustaban las máquinas, de que a Bliss le van a pasar un viaje de cosas por tener el carro y va a tener pues elementos que uno va a reconocer en sus otras obras, si bien nunca fue pensado, pues como les estoy diciendo, para publicarlo. Robert Andon es el cuento de un perro que un día se encuentra las vicisitudes de la vida con un mago, y este mago, porque el perro pues le hace daño, lo convierte en un perrito de juguete, y él va a vivir pues sus propias aventuras también siendo un perro de juguete hasta que finalmente logra volver a ser un perro de carne y hueso. Robert Andon es particular porque Robert Andon lo escribió Tolkien porque uno de sus hijos, no recuerdo si fue John o Michael, perdió justamente un perrito juguete en la playa y el niño estaba pues súper deprimido y finalmente le escribió este cuento. Y como les digo, no fue tampoco pues pensado para publicarlo él. ¿Qué pasa? Que van a decir, bueno, si estos libros dónde se encuentran. Después la editorial compiló estos 5 que les estoy mostrando: Hoja de Nigel, El granjero de Ham, El herrero de Wotan Mayer, Robert Andon y las aventuras de Tom Bombadil en este libro, Cuentos del Reino Peligroso, en 1997. En este libro están estas 5 obras que les estoy mostrando, junto con el ensayo sobre los cuentos de hadas del que les hablé al principio. Quizá la versión que más se nos reconozca a nosotros es esta, el cuento del Reinos Peligrosos. Esta fue la edición del 2007, que viene con una introducción de Tom Shippey, que ya también lo mencioné, y con las ilustraciones que también conocemos nosotros de Alan Lee. A ver, yo veo aquí otra vez los comentarios. También los están aquí compartiendo. Bueno, David dice que no sabe si fue el amor o la química lo que le permitió compartir. Dice Pimin Girón que en la calle de Gondolin hay un cruce de tour con Turing. En la calle de Gondolin hay un tour con Turing. Sí. Aburrido no es, solo súper complicado. Sí, de hecho, sí, María, es complicado pues porque igual tienes que recordar muchas cosas, muchos lugares que a veces ya no aparecen en los mapas ni nada, pero cuando uno le coge el hilo lo disfruta mucho. Y es también pues como de volver y volver y volver cada que uno como que se pierda. Y hay veces pues que la gente lo abandona justamente por eso, porque quieren es coger el libro y terminarlo completamente sin mirar a nada, sin mirar atrás, perdón. David dice que Sistema ya no te parece complejo. Entre mis libros, yo solo leyendo Los Anillos y no me da miedo que otro título no me guste de la misma forma. Está bien, sí, es cierto. A Editorial Minotauro le gusta esta charla. Ojalá que sí, ojalá nos estén viendo. Minotauro, por Dios. Majo, epa, yo necesito un cuaderno al lado para apuntar. Ay, me perdí. Yo volvía y volvía. Ya, me encontré. Yo volvía y volvía, exacto, estrategias de lectura, como anotar los nombres, razas, sí, exacto, sí. De hecho es muy buena estrategia y ayuda mucho a recordar y a uno mismo hacer pues como las genealogías de los personajes, porque pues si al final hay unas, hay otras que están resumidas y uno no las entiende, entonces se puede uno también apoyar mucho en eso. Bastel, hace un tiempo conseguí una precisa edición del Herrero de Wotan Mayer perdió en Hoja de Nigel y El granjero de Han en un solo librito, son preciosos. Debe ser una edición verdecita, muy bella también, que la publicaron más allá como, creo que como en los 90, pero eso sí fue completamente Minotauro, esa edición no existe en inglés. Ian Barda dice también tener en cuenta de que son historias muy cortas y fáciles de leer en comparación con sus otras obras. Sí, gracias por el apunte. Son obras que se pueden leer tranquilamente, estas del ciclo de los relatos, que se pueden leer tranquilamente sin orden alguno. O sea, no tienen que leer primero Hoja de Nigel, o sea, como se los estoy mostrando, no lo tienen que leer así. Pueden leerlo en cualquier momento, en el orden que quiera y pueden volver. Es muy interesante cuando uno lee los relatos, después de haber leído
El Hobbit o El Señor de los Anillos, porque va a encontrar muchos elementos como uno, hey, me recuerda tal cosa. Como les estoy diciendo, por ejemplo, el granjero de Ham recuerda mucho lo que es el Hobbit. Yo, de hecho, siempre he hecho pues, muchas similitudes con el aspecto del Hobbit porque es el que más se me viene a la cabeza siempre. Llegamos al ciclo 4, que se denomina Historia de la Tierra Media. En esta parte esto ya sí es arqueología de la Tierra Media pura. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Christopher, recordemos que Tolkien ya en esta época murió. Tolkien murió en el 73. Lo que va a hacer Christopher es compilar las versiones que tienen todas las historias de su padre, de la más antigua a la más reciente, y hacer la evolución que hay una detrás de la otra. Eso es lo que va a hacer Christopher en esta parte. Entonces, por ejemplo, el libro de los cuentos perdidos es la obra o el cuaderno que acompañó a Tolkien toda su vida. Con el libro de los cuentos perdidos, donde está la primera versión de la caída de Gondolin, donde está la primera versión del contacto de nosotros como humanos, pues de esta realidad con el mundo de los elfos. Hay cosas que uno ya no recuerda, hay nombres que no son, que desaparecieron completamente del Legendarium, pero que están ahí y que hay que tener presente, pues, porque en algún momento Tolkien los consideró. Diría uno que este es el orden, pues, para leerlos, aunque, pues, hay apartados que no se necesita tener ningún orden y en particular permiten estar pendientes de otra cosa. Pero bueno, yo digo que si ya uno quisiera, pues, como adentrarse más en el aspecto, aquí tiene que detenerse con lujo de detalles e ir viendo a cada paso cómo va evolucionando la historia. No me voy a detener mucho acá, pues nuevamente, como a decir en este libro está tal cosa, en este libro está tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, porque aquí podemos quedarnos toda la noche solamente con estos 9 libros. Solamente va a ser anotación. Las baladas de Beleriand va a compilar las versiones poéticas que tiene Tolkien de sus historias. Entre ellos, Túrin, Gondolin y Beren y Lúthien están acá en este libro. La formación de la Tierra Media, toda la cartografía, todo lo que Tolkien imaginó para su mundo como tal. Y los pueblos de la Tierra Media es muy interesante porque inclusive ya son los textos más tardíos de Tolkien y donde él inclusive va como a filosofar sobre muchas de las cosas que eran la vida en la Tierra Media. Inclusive pues hay un apartado donde habla de costumbres de los elfos. Entonces, cómo era el rito para casarse entre los elfos y cosas del tipo. Bueno, el libro de los cuentos perdidos, uno, como ya les mencioné, porque pues fue como el primer título que Tolkien le puso a todo este tipo de cosas. En esa misma colección está Historia del Señor de los Anillos. Va a seguir lo mismo que les estoy contando. O sea, sí, Historia de la Tierra Media va a contar lo que es el Silmarillion. Historia del Señor de los Anillos va a contar es cómo fue la evolución después de que Tolkien publicó en 1937 El Señor de los Anillos. Entonces es ver cómo concibió, cómo iba a ser la continuación, si el anillo sí jugaba un papel importante, si no. E inclusive pues en la construcción Tolkien tuvo que cambiar muchas cosas y ver como, hey, no, o sea, aquí el juego va a ser tal cosa. Hay una cuestión muy interesante, es que por ejemplo en la tradición de Isengard hay una versión donde hay un momento donde inclusive Tolkien considera que Bárbol en realidad no es un personaje bueno, es malo y va a ser, pues va a retener a los hobbits y todo eso. Entonces también como del mismo cohorte de donde está Historia de la Tierra Media, pero ya centrado solamente en el Señor de los Anillos. Entonces ya tenemos Historia del Señor de los Anillos, Historia de la Tierra Media, alias del Silmarillion. Faltaría lo que es Historia del Hobbit. También la hay. Esta es inédita en español, pero no es de la pluma de Christopher. Christopher no quiso hacer un volumen del tipo porque él decía que no era, que el Hobbit, si bien pues, el papá lo acomodó dentro de su Legendarium, no era propio del Legendarium, porque como ya les dije, era una historia que él había concebido para sus hijos. Pero muchos estudiosos de Tolkien decían como, hey, pues si hay eso, también tiene que haber una historia del Hobbit, y se dieron a la tarea de editarlo con la bendición pues, de Christopher en su momento. Esta historia de El Hobbit la va a empezar Santosky en la década de los 80, la va a empezar pues, a editar. Santosky era un colaborador de la biblioteca de la Universidad Marquette, que es donde está parte de la colección de Tolkien, de los manuscritos de Tolkien. Entonces tuvo acceso pues a la colección.
no la va a completar, porque lastimosamente va a morir en el 91, de una edad muy temprana, va a morir de 36 años, y Raleigh Fitz va a ser el que va a continuar el trabajo y finalmente va a publicar este trabajo, que sigue la misma línea de las dos colecciones que les mostré anteriormente. Es la arqueología del Hobbit, los cambios que tuvo la historia y al finalmente, pues finalmente qué fue lo que vimos. Existen estas dos versiones, que es esta pues en 2 tomos, que incluye una copia del Hobbit, y está esta más reciente, que es ya pues como una versión completa de los 2 tomos en un solo tomo, sin el libro pues al lado. Voy a revisar aquí los comentarios en un momentico. A ver. El oso polar, perdón. Sí, el oso polar tiene cosas muy interesantes. Dentro de las cartas de Papá Noel, el oso juega un papel muy interesante. De hecho, el año pasado, pues, como por las vísperas de Navidad, tuvimos una dinámica en Twitter con la gente de la Tolkien España, que era cada día leer una carta y comentarla, y llegábamos siempre como a esa misma conclusión de que el oso polar va a jugar un papel muy importante y va a ser pues el que finalmente va a ser las payaserías, por decirlo así, dentro del Polo Norte, y son los que vale pues como el tono jocoso. Alejandra dice, Robert Andrés es mi favorito. David dice, es hermoso, cosita linda, gracias. No sé a quién estará diciendo. La anécdota detrás de los libros siempre me ha parecido que son la verdadera magia. Yo opino lo mismo. David dice, eso ya es otro nivel. Si no conocemos los relatos de Tolkien, ¿por cuál libro de relatos recomendarías empezar? Andrea, perdón, por El Hobbit o por alguno de los relatos que ya te mostré, Hoja de Nígolo, todo lo del tipo. Barda dice también saber que hay nombres que se repiten. Sí, hay personajes que comparten el mismo nombre y son diferentes o aparecen en momentos diferentes. Lo bueno de esos libros es que Christopher explica cada diferencia. Sí, señor. Él va a explicar muchos de los cambios que tuvo las obras de su padre. Creo que parte de la magia de la lectura de Tolkien es el inicio de su libro. Las primeras letras se atrapan de inmediato. En alguna vez se lo vivió un Hobbit, sí. Sí, total. Tienes ese punto más poderoso de que te pega de una. Bueno, llegando ya a la parte académica de Tolkien, ya para ir terminando, ya esto pues sí es un nivel superior del conocimiento de lo que es el profesor. Es ver como lo que él hacía, o sea, cómo se ganaba la vida, cómo recibía un sueldo. Y está primero estos 4, que va a ser Sir Gawain el Caballero Verde, Pir, Sir Orfeo, son poemas medievales ingleses, escritos en inglés antiguo, que va a él a hacer inclusive sus versiones propias, sus traducciones propias, y las van a publicar después. Finnick Hempstead es un ensayo que él va a escribir sobre estos 2 personajes que aparecen en el Beowulf, o que no aparecen, sino que mencionan pues en el Beowulf. Es un ensayo de corte muy académico, hay veces pues que la gente no lo coge y no lo entiende, pero es porque pues no es para todo público y no es Tierra Media. O sea, lo importante de la parte del ciclo académico es que no es Tierra Media, pero sí ayuda a comprender mucho lo que es la Tierra Media. Tolkien, los monstruos y los críticos y otros ensayos es una compilación de todas las conferencias que dio Tolkien a lo largo de su vida. La principal, los monstruos y los críticos, es una crítica, valga la redundancia, a lo que pensaban los eruditos de ese tiempo sobre el Beowulf y sobre el papel que jugaba en el asunto. Entonces él va a comparar a los críticos con los monstruos a los que se enfrentó Beowulf, el personaje del cuento en cuestión, ¿no? De la historia en cuestión. La leyenda de Sigurd y Gudrun es un derivado de la Volsunga Saga, si no estoy mal en este momento, se me fue el dato preciso, pero también Tolkien va a hacer su traducción de esta parte de la historia, desde las lenguas antiguas al inglés moderno. Y finalmente se completa con la calle de Arturo, pues si bien Arturo no es inglés, va a ser pues como el asunto de que pues hay una versión que está muy pegada en los británicos. Él va a hacerla, esta es inconclusa, lastimosamente. La versión propia del Beowulf, pues el Beowulf le va a servir a Tolkien para hacer su inspiración en el Hobbit, y muchos de los elementos se encuentran ahí. La historia de Kullervo también es una versión propia de él, de Kullervo el Desdichado, y esta es inclusive la semilla que uno podría encontrar sobre la Tierra Media de un personaje que se llama Túrin.
Este personaje tiene muchos parecidos con Turing, no les voy a decir en qué, pero cuando usted lea este va a descubrir el por qué le estoy diciendo eso. Y finalmente, la balada de Athrun e Ithrun son un par de esposos que no pudiendo tener hijos, deciden consultar a una bruja para que les colabore. La bruja les colabora como en todas estas historias y a un precio. Los padres no cumplen ese precio y mueren sin cumplir, sin ver crecer a sus hijos. Perdón el spoiler. El asunto pues de esto es que es lo mismo, es la misma versión de Tolkien, es una traducción que Tolkien hace al inglés moderno, con todo el poder del asunto de que él está, porque él sabe las lenguas en las que están escritos estos escritos, y acepta pues y usa los términos más acertados para una traducción moderna. Todos están en español, excepto el primero, que no tenemos una edición en español pues en este momento, Finning Hempstead, y el último, de la balada de Athrun e Ithrun. De resto, estos otros 5 están en español. Finalmente, y ya aquí ya pues sí como que terminaría, que ya me está diciendo que vamos a 5 minutos. Si ya usted quiere, o sea, ya vimos lo académico, ya vimos que es Tierra Media, ya vimos que no es Tierra Media, está entender la vida de Tolkien. Si bien la vida de Tolkien no es pues muy emocionante porque pues fue un profesor de Oxford toda su vida, sí hay hitos que son importantes y que marcan un inicio. Lo mejor es esta biografía, la biografía de Tolkien escrita por Carpenter. Carpenter es el biógrafo autorizado de Tolkien, lo entrevistó en vida para hacer esta biografía, existe la edición en español y tiene todo lo que, pues como lo que podemos saber desde su vida. Otro, también editado por la casa Carpenter, son las cartas de J.R.R. Tolkien. Él era muy dado a responder cualquier cosa que le preguntaran en cartas extensísimas o cualquier cosa del tipo con su editor. Esas cartas son publicadas y, o sea, cuando uno no tenga una respuesta en todos los libros que yo ya les mostré, venga a las cartas, porque cuando uno viene a las cartas es que va a encontrar cosas que uno dice, uy, este man la tenía súper clara. Ese es el asunto, pues ahí. Finalmente, si bien no es de Tolkien, pues, de la casa de Tolkien, sí me parece que viene muy al caso para entender como el momento más importante de la vida de Tolkien, que fue su participación en la Primera Guerra Mundial. Tolkien en la Gran Guerra, de John Garth, va a explorar justamente eso, cómo fue la vida temprana de Tolkien, pasando sobre todo pues por esto que fue la participación en la guerra y todo lo que tuvo pues como desenlace en la vida de él. Acá termino. Quiero pues presentarles el grupo. Nosotros somos la Sociedad Tolkien Colombia Orodrin. El grupo lleva, ya este año vamos pues para 21 años de estar difundiendo la obra de Tolkien aquí en Colombia, principalmente en Medellín, pero pues ahora podemos aprovecharnos de todas estas virtualidades para hacer de todo. Esas son nuestras redes sociales para que nos sigan, para que estén pendientes de todas las actividades que hacemos. Todo lo que hacemos es gratis. Donde estemos, pues vamos a publicar y todo. Y ahí pues compartimos contenido casi que todos los días. El correo también para que nos escriban para cualquier cosa que se les ocurra o si tienen alguna invitación del tipo, la pueden hacer tranquilamente. Este es todo mi crew, todo mi grupo. El señor que está aquí a la cabeza es Martin Simonson, que es miembro honorífico del grupo y en este momento es el traductor de las obras de Tolkien al español, que nos visitó el año pasado aquí en septiembre en Medellín. Este es el grupo, pues como se los cuento. También tenemos una revista que se llama Dragón Verde, es semestral, y basado pues en la revista, les quería decir que está la convocatoria abierta para la próxima edición. Recibimos todo tipo de contribuciones de su parte. Escritos, pues tanto como ensayos, cuentos, poesía, ilustraciones, lo que quieran, para que salga pues en la revista. La revista tiene un límite para mandarlo hasta el 20 de mayo al correo que ya les mostré. Entonces ahí está pues el asunto. Y también en el Festival de Serendipia, la última invitación es que el lunes tenemos una lectura en vivo de la obra de Tolkien para que se unan. La idea pues del lunes es que ya no sea yo solamente aquí hablando, sino que todos los que entremos aquí a Zoom tengamos pues un espacio para leer a Tolkien y que nos sigan los que solamente quieran escuchar por la otra plataforma y nos vean ahí. Esto es lo que les quería contar, muchachos. Muchas gracias. El webmaster me podría decir si tengo tiempo para terminar de responder las preguntas que hay acá. Bueno, entonces voy donde yo iba. Ya sé hasta dónde voy. Listo. Andrea estaba preguntando que si conocemos los relatos
como te digo, puedes empezar por El Hobbit o por alguno de los relatos. Te recomiendo El Gil y el granjero de Ham. Barda dice también que hay que saber qué son nombres, sí, lo que ya estábamos respondiendo. Lo bueno de esos libros es que Christopher explica, ya también la respondí esa. Ay, ama, me perdí. Lo del inicio, listo, ahí vamos. Me habían dicho ya que tenía 10 minutos. Kellen, wow, qué antojo leer esas últimas compilaciones. No sé ya en cuáles estaba hablando en ese momento, entonces perdón. En los cuentos inconclusos también encontramos la búsqueda de Erebor. Sí, esa es muy, muy interesante y hace pues como el hiato o la conexión mejor entre lo que es el Hobbit y el Señor de los Anillos. Y es interesante. Y de hecho ese pedacito lo exploraron en las películas. Peter Jackson lo exploró pues de cierta manera. Buen punto. Kellen dice que deberíamos hacer eso aquí en Colombia. No sé, Kellen, perdón, de qué estás hablando en ese aspecto de hacer en Colombia. Una sociedad Tolkien, ya la tenemos, míranos acá. Leer las cartas de Navidad. Bueno, sí, sí, sí. No, este año podemos volverlo a hacer. Nosotros lo convocamos por Twitter porque pues ellos lo iniciaron el asunto y un par de miembros de acá lo seguimos para que esté pues ahí el asunto. Los hobbies son un pueblo sencillo, muy antiguo, más numeroso en el tiempo. Ahí está Fano hablando entre comillas, al leer en mi temprana infancia pensé, en realidad los jóvenes existían. Es interesante eso. Y sí, pues lo que dice Majo, existen a su manera. Sigurd Gurun tiene un toque particular y romántico frente a la mitología, sí, también tiene ese punto ahí como romántico del asunto. Juntas, estos últimos 4 están en español, supongo que todavía estábamos hablando de lo académico, de los últimos 4, el único que no está en español es el de Atrium. Minotauro dijo que lo iba a sacar el año pasado, no lo sacó y no nos ha dicho pues como razones al respecto. Esperemos que después de todo esto lo saquen. Kellen dice, ser profesor es emocionante. Sí, 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 sí. Y de hecho, pues Tolkien siempre mostró una gran vocación por hacerlo. Y dice Ian Barda, el arquitecto de la Tierra Media, es muy bueno. No se deja llevar tanto por las señas. Coincido. También es una biografía muy interesante. Es escrita por Daniel Grota. Y él va a explorar sobre todo un aspecto que es el aspecto académico, que por ejemplo la de Carpenter no hace. También es interesante ahí. Sí, sí, buen dato Barda ahí. Las dos últimas, listo. ¿Qué tan correcto es para un escritor utilizar la concepción de los elfos planteados por Tolkien? Diría que es la mejor, porque lo que hace Tolkien es devolverle la figura élfica, que el punto que deberían de tener, porque los elfos hasta antes de Tolkien eran las haditas esas chiquitas medio ridículas que conocemos, que viven en el bosque y que tienen alas. Pero pues yo tocaría el elemento con pinzas. De hecho, alguien que lo hace muy bien es Bernard Hem, en un par de libros que se llaman Los Elfos, pues para variar. Y hace uso de este arquetipo, lo hace muy bien. Y la última dice, hay alguna versión del Hobbit, de los Anillos, donde las canciones y poemas están en su idioma original, como en estos libros. No, en español no. Los poemas y todo este tipo de cosas siempre los traducen. De hecho, pues es difícil mantener la rítmica, pero por ejemplo, Domenech intentó hacer lo propio en las traducciones que hizo. Pero no existe una edición en español que tenga las canciones en inglés a contracara o al frente pues de la edición. En eso sí tocaría leerlo en el idioma original. Bueno, no creo que sea más. De verdad, muchas gracias por conectarse. No veo cuánta gente está conectada, pero supongo. Sí, excelente. Bueno, listo. Es que yo también estaba aquí viendo la transmisión en el otro computador, entonces cuando me fijé ya no había nadie, no veo nadie. No, muchas gracias. Muchas gracias de verdad por conectarse. Lastimosamente no los puedo ver a todos, pero es rico que se hayan conectado, rico que aprendan. Y no, cualquier cosa pues de verdad que se les ocurra, nos escriben, nos comentan y vamos pues hablando al respecto para que entre todos descubramos esta Tierra Media. Muchas gracias también a Serendipia y a Calista Editores por esta invitación. Ya no sé qué más hacer, qué hacemos. Listo. Muchas gracias, muchachos. Feliz noche y gracias de verdad por estar acá. Nos vemos en la próxima.